Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que a todas luces es inexplicable y que a decir de la ciencia, esto no puede ser. Sin embargo, los testimonios están ahí y no los han podido desvirtuar. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, recuerden, ese es mi canal oficial, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les decía que la ciencia se niega a aceptarlo de plano. Sin embargo, los testimonios de esto están ahí y nada puede desvirtuarlos. Pues resulta que todo esto comenzó en a mediados de los años 60, 1966 más o menos. Un médico rural de una población por allá muy alejada, muy pequeñita de Perú en el sur, cerca a Paracas, cerca a Nazca, en la población de Ica, trabajaba un médico llamado Javier de Cabrera o Javier Cabrera de Arquea. Y resulta que este señor, un día un amigo le llevó una piedra, evidentemente como un souvenir que podría ser un buen pisapapeles. Y él se puso a observar la piedra y le llamó la atención los grabados que tenía la piedra en estas gliptografías. Él veía unas figuras supremamente extrañas y al darle la vuelta veía que se concatenaba una imagen con la otra como contando una historia. Bueno, la curiosidad pudo más y entonces le dijo al amigo, ¿y de dónde me trajiste eso? Y dice, no, los campesinos de por aquí los venden como souvenir. Sí, pero ¿y quién los hace? Ellos dicen que nadie los hace, que simplemente ellos se los encuentran en yacimientos de toda la región y que hay miles y miles de esas piedras. Pues él se dio a la tarea entonces, Javier Cabrera de Arquea, se dio a la tarea de buscar más piedras de estas y empezó a coleccionar y a coleccionar piedras y a comprarle a los campesinos, ir por aquí, ir por allá. Y en la medida en que se familiarizaba con las piedras, podía observar que todas tenían un objetivo específico, más que una piedra souvenir. Lo que pasa era que eran libros impresos en piedra que contaban historias. De ahí surgió el término de gliptoteca, la gliptoteca de Ica. Con el correr del tiempo, él pudo acumular, en principio, hasta 6.000 piedras de estas, y seguía buscando y comprando, y por todas partes averiguaba por las piedras, y eso se le convirtió prácticamente en una obsesión. A medida que estudiaba las piedras, se dio cuenta que las piedras estaban distribuidas por temáticas. De pronto se encontraba una piedra cualquiera, pero resulta que cuando venía aquí donde tenía las demás, observaba y en el rompecabezas encajaba justamente en alguna de las temáticas. Y empezó a organizarlas justamente así. Y entre las materias que incluían estas piedras, había de astronomía, había de astronáutica, había de animales prehistóricos con hombres peleando con dinosaurios. Hay un gráfico muy interesante en el que se ve pues desde una nave aparentemente como un pájaro, dos hombres, uno mirando con un monóculo hacia arriba donde se ve un dinosaurio y otro con otro monóculo mirando hacia abajo otro dinosaurio y uno en la parte inferior atacando al dinosaurio con un enorme cuchillo. También temáticas como, de astronomía. Aquí le apunté todos esos temas, astronomía, continentes antiguos. Aparecen Lemuria, Atlántida, Mu, una hipotética huida del hombre hacia el espacio exterior, un gran cataclismo que están anunciando esas piedras, y flora, fauna, bueno, en fin, todos los temas habidos y por haber. Y él empezó a organizarlos de una manera muy ordenada
para tener una visión de conjunto de toda esa gliptoteca, pero también de cada uno de estos asuntos o de estos tópicos que tocaban esas piedras o en los que quedaban graficadas imágenes que se correspondían, por ejemplo, con el gran cataclismo, de tal manera lo anunciaba ese gran cataclismo que se supone que tiene que ver con hundimiento de continentes y con tsunamis, los mapas de Lemuria, de Mu, de Gondwana, y los de astronomía, en las que se ven, obviamente, aparentemente pájaros voladores y se ven al fondo las Pléyades. De astronomía, la luna, el sistema solar. Por otro lado, plantas y animales que ya no existen, que desaparecieron, que están extintos. Y particularmente una que es en la que más me voy a centrar hoy. Tal vez posteriormente hable de las otras, pero en este caso de una materia que a mí me impresiona y que es quizás de las más sorprendentes, porque tiene que ver con la medicina. Pues resulta que de acuerdo con estas piedras, de las que se dicen, algunos afirman que no, que eran campesinos, inclusive algunos campesinos fueron acusados de hacerlas. Pero resulta que unas personas absolutamente iletradas, que no tenían idea de lo más mínimo, cómo podrían grabar dinosaurios, cómo podrían grabar, por ejemplo, razas antiguas, inclusive algunas que tienen rostros de negro, con los labios gruesos, la nariz chata, es decir, típicamente un negro, que pues en América no existían. Y que probablemente pues eso sí lo pudo haber pintado o haber esculpido o tallado a alguien. Pero no se me diga pues que hay cosas que definitivamente por su propio peso se caen. Por ejemplo, en alguna de las piedras se ve el cometa que después fue identificado como el Kohoutek, aquel que pasó por la Tierra por ahí en 1971, 72, más o menos por esa época. Y ellos lo tienen aquí. Aquellos campesinos que inclusive fueron acusados, Irma Pocama, Basilio Uchuya, Pedro Guamán, Aparicio Aparca, entre otros. Ellos dijeron que ellos habían esculpido esas piedras. Pero lo dijeron por una razón muy elemental, porque existe una ley en Perú que quien sea sorprendido comerciando con el patrimonio arqueológico del país va a la cárcel. Ellos dijeron, no, cuando les encontraron todas esas piedras, no, nosotros las hicimos, nosotros pintamos todo eso. Pero al parecer, y es hacia donde apunta esta teoría, es que ellos lo hicieron era para evadir la cárcel. Pero ni con todo, es decir, no podían tener los conocimientos suficientes como para hacer todo esto. Máxime que en la actualidad se calcula que hay diseminadas por muchas partes. Este doctor Cabrera Darquea tiene una enorme cantidad de piedras, pero hay colecciones privadas en Lima y en otras partes del mundo que se llevaron muchas de estas piedras y que dejaron entonces inconexas esas colecciones que están pues estipuladas por materias. Entonces hay algunas piezas que faltan para tratar de interpretarlo de manera cabal y que dé una idea completa de qué se trata X materia o X tema. Con todo y ello, pues este médico es el que tiene en Perú la mayor cantidad de piedras y que están en su poder. Pero entonces decía esto es porque si se calcula que hay más de 50.000 piedras, es imposible que entre ellos, aún unidos, bueno, y me faltaba una mujer también ahí, Irma Apacama, que se supone que ella también había hecho sus gráficos. Primero, no tiene conocimientos de dibujo, mucho menos de tallar. Y aún peor, no tienen conocimientos de los temas. Para ellos que han vivido toda la vida confinados en ese espacio tan pequeño, ellos
que no tienen, bueno, en aquella época, pues, estábamos hablando de los años 60, 70, no tenían ni televisión, no tenían ni idea que era un dinosaurio, y mucho menos un estegosaurio, o un, ¿cómo es? Velociraptor. Y estos están ahí, aparecen en las piedras. ¿Cómo pueden ellos haber esculpido eso? Y decían, por más que se hubieran esforzado en grupo o muchos grupos, era imposible que en cuestión de pocos años pudieran producir 50.000 piedras. Piedras que por demás tienen características específicas. Y que aún a ellos se les desliza cosas como cuando los fueron a indagar, dijeron, no, es que nosotros las sacamos las sacaron. No fue que las hicieron, sino que las sacaron. ¿De dónde? No, por todos estos cerros hay, algunos están ahí tiradas en el piso, otros están a poca profundidad, pero de todo este cerro las sacamos. Por lo tanto, implícitamente están aceptando que ellos no las esculpieron. Pero bueno, dicho esto, y esa es una de las cuestiones por las cuales la ciencia dice que es muy improbable, que es cuasi imposible. Con todo y ello, pues hay algunos científicos que tienen una mente más abierta, que no desdeñan lo que los otros, aunque no sean eruditos en su campo, puedan encontrar y aportar. De hecho, pues los grandes descubrimientos los hicieron prácticamente gente que no tenía ni idea. Schliemann, por ejemplo, que encontró a Troya, no sabía de arqueología, pero estaba obsesionado con encontrar a Troya y conocía toda la historia y más o menos dónde estaba el emplazamiento, y por eso pudo llegar a la ciudad que hoy se llama Troas, en Turquía, en donde están las ruinas. Bueno, no digamos que las ruinas que uno pueda decir aquí era un palacio, no. Está el emplazamiento con todo lo que eso significa. Y se horadó todo ese terreno y se encontraron hasta 7 Troyas. Pero bueno, esa es harina de otro costal, que tal vez en alguna otra oportunidad vamos a hablar sobre eso. Pero con esto lo que quiero decir es que no necesariamente los especialistas son los que hacen los grandes descubrimientos. Y este caso no es una excepción a la regla. Pero entre todas estas series de temas específicos, el de la medicina es quizás uno de los más sorprendentes. Pues resulta que, siendo médico, obviamente Javier Cabrera pues está mucho más familiarizado con todo aquello que tiene que ver precisamente con su especialidad. Y resulta que él agrupó cualquier cantidad de piedras en las que se observan, ojo a lo que voy a decir, trasplantes de cerebro. La ciencia dice eso es imposible, porque es que vos no puedes sacar un cerebro y conectarlo a otro cuerpo y dime cómo puedes conectar todas las sinapsis y digámoslo, los conductos que unen ese cerebro con el resto del cuerpo. Pero resulta que estos, al parecer, podían trasplantar cerebros. Por lo menos lo que se ve en algunas ideografías que están en esas piedras es un cerebro en la mano y que evidentemente lo van a depositar en otro cuerpo. Trasplantes de corazón, de riñones, trasplantes los que quiera, cesáreas. Y cuando se observan las piedras y ya más o menos se conoce la mecánica de la hilación de los temas, es decir, de cómo se desarrolla el tema y de los pasos a seguir, evidentemente lo que se puede observar es, particularmente en los trasplantes de corazón, es que hay todo un proceso en el que el cirujano y sus ayudantes preparan al enfermo, luego lo acuestan en camillas y a continuación sacan el corazón, lo limpian, lo arreglan y lo depositan en el otro cuerpo. Yo me tomé la molestia, bueno, la molestia no, para mí es un privilegio, de buscar algunas reproducciones de esas ideografías. Y aquí les voy a mostrar una en la que, y esto es de lo más sorprendente, imagínense ustedes, que
evidentemente a un hombre le van a hacer un trasplante de corazón. Pero resulta que el hombre está en una camilla y enseguida hay otra camilla en la que está una mujer evidentemente embarazada. Y ambos están conectados. Y de acuerdo con lo que puede uno observar, puede uno determinar. Primero, los cirujanos todos tienen guantes, para empezar. El cirujano principal es un hombre que lleva un sombrero. Hay uno que está arrodillado junto a una bomba en la que se está depositando la sangre de la mujer embarazada para llevarla al individuo al que le van a hacer el trasplante. Yo quiero que vean ustedes esto y que pintado de esa manera, pues díganme quién, un campesino de esos, cómo podría hacerlo. Observen ustedes esta figura. Miren, por ejemplo, el que está abajo como con una especie de palanca con la que bombea aparentemente la sangre. Quien está en esa camilla de abajo es la mujer que está embarazada. Y arriba, miren ustedes que está en plano invertido, está el individuo que ha de recibir ese corazón. Miren el tocado del cirujano principal. Miren que todos tienen guantes. Miren que la muñeca de la mujer está conectada a un cable que lleva abajo donde está el depósito de la sangre. Observen ustedes esto. Pues resulta que esta es una de las figuras más representativas que, entre otras cosas, uno ve también al individuo, al médico, tratando de sacar el corazón. Y miren que le está bombeando la sangre. La que está arriba es la mujer. Y abajo está el otro al que le bombean la sangre. Y resulta que de esta ideografía, para todos era un misterio. ¿Qué está haciendo una mujer en un trasplante de corazón? Pues se llegó a una conclusión bien interesante que ya en alguna oportunidad, en 1944, un prestigioso cardiólogo de apellido Bohm había indicado que uno de los misterios era porque el cuerpo rechazaba tejidos. Obviamente que ya se habían hecho intentos de injertos de piel y de otras cosas, pero no habían prosperado. Y si hablamos de trasplantes de corazón, el primero en hacer un trasplante de corazón fue el doctor Christian Barnard, por allá en diciembre de 1967, en el pecho de un polaco llamado Louis Łaskonki, que recibió el corazón y duró unos cuantos días, 18 o 20 días. Y todo por culpa de un problema que para la medicina ha sido insoluble, y es el rechazo al órgano trasplantado. Cuando se le inserta a alguien un órgano que no le pertenece, que proviene de otro lado o pertenece a otra persona, el cuerpo, como siempre sucede, se defiende, reacciona y se defiende y ataca a ese objeto extraño que está dentro de ese cuerpo, que está dentro de su cuerpo, pues, o está en sus dominios. Y eso fue lo que pasó con Łaskonki, por ejemplo, y con los otros que vinieron posteriormente. Y a medida que se perfeccionó la metodología y la técnica para hacer trasplantes, se ha seguido luchando con el problema del rechazo. Pues resulta que este señor dice que la mujer en embarazo produce una hormona que combate el rechazo. Ese hecho después fue puesto en evidencia y con experimentos el doctor Robert Fauber y François Jacob, dos prestigiosos ginecobstetras, que encontraron, y tiene demasiada lógica, que la mujer en el embarazo secreta esa hormona por una razón elemental. Primero, el espermatozoide que llega es un cuerpo extraño que entra en su cuerpo y hay que compartirlo. Sin embargo, ella lo acepta, o el cuerpo lo acepta. Y luego, cuando comienza a crecer el embrión, el feto, sigue siendo un cuerpo extraño dentro del cuerpo de la mujer. Pero resulta que ella secreta una hormona que combate ese rechazo y por lo tanto permite que su cuerpo pueda recibir
y desarrollar de manera armónica ese cuerpo extraño que está dentro de su cuerpo. Pues resulta que lo que estaban haciendo estos cirujanos peruanos era justamente que al trasvasar la sangre de la mujer embarazada, que de acuerdo con lo que dice este médico Cabrera, la mujer está en un momento de gestación de entre 3 y 5 meses y lo puede evidenciar por los senos turgentes y por los pezones crecidos, grandes. Entonces eso le ratifica que está en embarazo. Y entonces lo que están haciendo es trasvasando la sangre de la mujer al individuo para que no exista ese rechazo. Y como esta que les acabo de mostrar, esta ideografía, hay muchas otras, en la que, por ejemplo, se ve al cirujano con el corazón del individuo al que le van a trasplantar, sacando el corazón que está malo y lo tienen en la mano. Y luego limpiando el corazón que ha de insertarle allí. Como les decía, pues ahí, miren ustedes, por ejemplo, pues que, díganme, ¿qué conocimientos podrían tener estos campesinos para poder pintar algo como esto, pues, o esculpir algo como esto? Miren en esta imagen que les voy a mostrar, que en efecto aparece abajo como una especie de bomba que contiene sangre y un aparato como esa bombita de caucho que ponen en las bicicletas, que es del claxon, pues, y que al oprimirla, pues expele aire o empuja un líquido. Mírenlo acá. Cómo están trabajando con el corazón fuera del pecho del paciente al que le han de insertar ese corazón. Mírenlo aquí. Observen ustedes esto. Miren cómo tiene en la mano el corazón y en el corazón aparecen las venas correspondientes, pues, que salen del corazón. Miren cómo bombea desde abajo donde está la sangre. Mire el ayudante lo que hace y mire el cirujano principal con su sombrero y con guantes. Están en este momento manipulando el corazón del individuo al que le van a trasplantar el corazón. Pues resulta que al observar esta escena, de ver cómo trasplantan un corazón y de ver el papel tan preponderante que juega ahí una mujer embarazada, porque al donar su sangre o al trasvasar su sangre, pues logra que el cuerpo del receptor del órgano pueda defenderse del rechazo. Hacían cesáreas. Miren, por ejemplo, aquí se ve cómo están sacando del cuerpo de la mujer un bebé. Y está el consabido recipiente donde está la sangre. Y miren que el cirujano aparece con una especie de manguerita en su boca y la mete en la boca del bebé como para insuflarle oxígeno para que no se vaya a morir. Pero ella al mismo tiempo también está conectada por la boca en lo que podría uno asociar como una especie de anestesia. Obsérvenlo ahí. Miren esto, qué interesante. Miren el bebé, miren la mujer, miren la bomba. Observen la cánula que va del cirujano a la boca del bebé, la que conecta a la mujer o que la penetra por la boca con el fin de o garantizarle oxígeno o simplemente alguna, no sé, sustancia que puede ser amnésica, perdón, que puede ser de orden anestésico, cosas por el estilo. Ahí está. Es decir, cuando uno observa estas cosas, uno tiene que decir definitivamente quién lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Querían contarle al mundo lo que ellos hacían antiguamente, con una condición. A decir de muchos, esto podría ser de hace 4.000, 5.000 años. Sin embargo, dado que hay una serie, a ver si puedo encontrar por aquí algo sobre eso, una serie en la que, como les decía, están atacando, mire, lo que es evidentemente un dinosaurio. Es decir, lo muestro para graficar con esto algo que les voy a decir a continuación. Observen esta imagen. Miren,
hay dos, uno arriba y otro abajo, mirando a través de un monóculo un animal que evidentemente es un gran saurio, pues es un dinosaurio de aquella época. Miren el de abajo, lo miran a través del monóculo y miren en la parte posterior que hay un individuo pequeñito que empuña un cuchillo y está tratando de clavárselo al animal en cuestión. Pues particularmente esta gráfica nos está demostrando es que si existían dinosaurios y alguien los estaba atacando, era porque convivían seres inteligentes con dinosaurios. Y entonces así las cosas, es imposible pues que un campesino haya hecho esto, pues una persona iletrada haya hecho esto. No estoy en función de defender de si esto es genuino o no lo es. Yo lo que digo es que las pruebas son tan abrumadoras que uno tiene que por lo menos concederle el beneficio de la duda, de que esto en efecto fue así. Y entonces nos lleva a eso a preguntarnos es, si esto aparece de esta manera, entonces tenemos que aceptar que los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años, 65, 66 millones de años, según la verdad oficial, según lo que se sostiene como la teoría oficial, que fue la época en que desaparecieron los grandes saurios. Entonces, eso significa que hace 66 millones de años había hombres cazando dinosaurios y que lo hacían desde, evidentemente se ve, por lo menos por la forma, que era como una especie de nave, es decir, tal vez pintada de manera alegórica como un pájaro, pero ¿qué puede uno pensar cuando le hablan de algo que vuela? Tiene que asociarlo con pájaro. Y en todas las mitologías siempre se hace esa alusión a los dragones que vuelan, a los pájaros de fuego. Es decir, viene todo en el aire. Y si viene del aire es porque tiene que volar. Y por eso se asocia con naves espaciales. Por lo menos aquí lo que uno puede ver en esta gráfica que les acabo de mostrar es que alguien estaba cazando dinosaurios hace 66 millones de años, por lo menos. Pero inclusive hay otras en las que uno puede identificar un triceratops, puede identificar un estegosaurio. Pues yo de eso no sé mucho, pero más o menos de acuerdo con la literatura que existe y más o menos cómo los reconstruyen. Este es un estegosaurio, este es un plesiosaurio, este es un velociraptor, este es un triceratops, que tienen conformaciones diferentes y se pueden ver en estas ideografías. Se pueden ver. Uno dice, entonces esto es un embeleco, es simplemente un negocio de campesinos que se dedican a eso, pero ¿con qué conocimientos podrían hacerlo? Díganme ustedes. Ahora, si hay más de 50.000 piedras, para ellos poder producir tal volumen, tuvieron que haber dedicado todas sus vidas, día por día, de mañana a noche, para hacer todas esas ideografías. Y que conste además, porque inclusive pusieron a uno de los campesinos estos a hacer una prueba, y resulta que se demoró 4 meses para tratar de delinear un poco lo que le pidieron que hiciera. Y ni se acercaba, es decir, ni de lejos alcanzaban digámoslo, la perfección de esos trazos. Los alcanzaban en las piedras. Y uno de ellos se demoró 4 meses y la figura estaba inacabada. Producir 50.000 piedras tendría que ser a razón de cuántas por día. Y eso es imposible. Desde el momento mismo en que se busca la piedra, viene, se lava, se arregla y se empieza a trabajar. Hasta que se termine y dice, bueno, esto está listo, pues vaya, véndalo. Es imposible.
Por lo menos yo lo creo. Ahora ustedes son, obviamente, quienes deciden a partir de lo que les he mostrado. Pero este es apenas la punta del iceberg. Porque lo que tiene que ver con astronáutica, con astronomía y con otras materias es igualmente sorprendente como esta serie que tiene que ver con la medicina. Trasplantes de cerebro, trasplantes de corazón, trasplantes de riñones, cesáreas. Y me detengo un poco antes de culminar en esto del cerebro porque se dice que fisiológicamente es imposible trasplantar un cerebro. Que podría ser más fácil trasplantar la cabeza entera. Con todo y ello, ¿cómo hacen las conexiones con los terminales nerviosos para que el cuerpo pueda responder a los impulsos enviados por el cerebro? Eso es cosa imposible. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué técnica tenían? Algunos afirman, simplemente quienes defienden en parte esta teoría, decían que simplemente los seres de esa época, yo esta teoría a mí no me cuadra como mucho, era que simplemente tomaban el cerebro y extraían, era como, es decir, la parte cognitiva, porque la idea es que cuando trasplantas un cerebro, estás poniendo una persona en la otra, un cerebro que tiene un conocimiento acumulado, una experiencia acumulada, que al ponerla en otra cabeza, no es esa persona en la que le pusiste, no es la persona a la que le pusiste la cabeza la que sería ella, sino el cerebro trasplantado es el que se apodera de ese cuerpo. Yo a esa la veo muy, muy, muy difícil. Pero con todo y ello aparecen las ideografías. No sé, ¿habría alguna técnica? ¿Qué podría ocurrir ahí? No tengo ni idea. Lo cierto del caso es que la gliptoteca de Ica sigue deparando muchas sorpresas porque aún se puede visitar. Yo no tengo idea si el doctor Javier Cabrera viva o no viva, y si vive está muy anciano. Pero lo que sí es cierto es que allá está esa gliptoteca y se pueden ver estas piedras y se pueden ver las ideografías. Y por lo tanto tendríamos que concederle beneficio de la duda a que hubo civilizaciones hace millones de años mucho más avanzadas que nosotros, si lograron llegar a puntos como esto, particularmente en medicina y en los otros campos de astronáutica y demás. Volveré sobre esto, no sé cuándo, y tal vez les voy a hablar de alguna de las otras colecciones más adelante, pero por ahora lo quiero dejar aquí, porque a mí me sigue sacudiendo esto, yo no sé cómo les parezca a ustedes, y espero que me hagan sus comentarios, si lo creen posible o no. Lo que sí les digo es que aquí sí que cabe la inquietud que les dejo siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Chao.